Muy buenas tardes, estudiantes de grado 11. Este video se realiza con la intención de hacer una pequeña explicación, digamos, de una manera general con relación a la sesión número 2 de química de grado 11 de la guía que pues les entregaron el día de ayer, en este caso la guía número 4. Voy a hablar, digamos, un poquito del contexto. Es decir, cuál es la intención, digamos, de esta sesión y de las guías que se van a trabajar en química. Entonces, la idea, digamos, dentro de la guía de aprendizaje es, digamos, manejar tres cosas dentro del eje temático, lo que es el medio ambiente, lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y lo que son, en este caso, unas problemáticas, las cuales se relacionan tanto con el medio ambiente y con el objetivo de desarrollo sostenible. Una de esas prácticas, digamos, de esas prácticas o de esas, digamos, de esas problemáticas ambientales que se quisieron destacar dentro de la guía es lo que nosotros denominamos fracking. Bien, entonces aquí, digamos, con esta infografía yo quiero hacer una relación entre el proceso de fracking y lo que nosotros entendemos por, llamémoslo, derechos humanos. Derechos humanos entendidos como aquellas, digamos, condiciones mínimas que debe tener, digamos, el ser humano como para poder vivir en este planeta Tierra y pues en un territorio. Es decir, tener acceso a una educación, tener acceso, digamos, a proteger su salud, tener acceso digamos, a los servicios mínimos, agua, saneamiento básico, electricidad, un techo donde vivir. A eso también hacemos referencia, digamos, con derechos humanos, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes observan en la imagen, digamos, es como una figura en donde de alguna manera lo que yo quiero que ustedes piensen es en esta primera pregunta: ¿cómo impacta el fracking los derechos humanos? Y pues aquí, digamos, hay algo que se relaciona con cómo el fracking utiliza el agua y cómo esa agua pues queda con contaminantes que son muy tóxicos. Y pues aquí viene como la contrariedad, pues porque pues se está utilizando para extraer, por ejemplo, petróleo, pero hay ciertos, digamos, personas que habitan este mundo y que habitan, por ejemplo, nuestro país, que no tienen acceso a agua potable. Entonces ahí es cuando decimos, venga, pero ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué se puede vulnerar los derechos? Porque pues de alguna manera pues no se está accediendo a esto que es fundamental, que es el agua y el saneamiento básico. Entonces, digamos, es como el objetivo de la guía. La idea es que ustedes miren, digamos, esta primera parte. Entonces, ¿cuáles son, digamos, la explicación general? Con relación al primer punto, la acción que se debe hacer es primero leer muy bien y analizar la información que se da en la guía de trabajo. Y nuevamente yo voy a hacer como a resaltar esto. Es lo que está en la guía de trabajo. Porque muchas veces yo creería que lo que hacen es buscar de pronto las respuestas, pero en este caso lo que yo quiero es, a partir de esa lectura y de las ideas que ustedes destaquen de esa lectura, destacar, digamos, dos preguntas con relación a esa propia información que ustedes están leyendo dentro de la guía. La pregunta es, debe ser esa información? Hay un título dentro de la guía que se denomina Industria Petrolera Colombia y Fracking. Más o menos está entre las páginas 5 y 6 de sus guías, es decir, está antes de comenzar las sesiones de aprendizaje. Entonces yo me voy a salir un momento de aquí para ir al texto. Entonces observen, esto es como si de pronto fuera la guía que ustedes recibieron, grado 11, las semanas que les dan para el desarrollo de la guía número 4. Y ustedes van a encontrar que dentro de las primeras páginas hay un contexto, hay unas fechas, hay unos objetivos, ¿sí? Y ustedes van a encontrar que hay dos problemáticas. Esta primera problemática, que es la que observan, pero la que me interesa trabajar con grado 11 es esta segunda problemática, la que tiene que ver con la industria petrolera y cómo hay una relación entre Colombia y el fracking. Bien, entonces aquí la idea es que ustedes lean todo eso, o sea, no lean esta parte, pero también lean lo que está dentro de la infografía. Lean también en contexto, pues lo que los demás, digamos, párrafos que están dentro del contexto. Miren el mapa que les prestan y miren estas infografías.
esa sería, digamos, como la primera parte de la lectura. Lo segundo, digamos, que deben tener en cuenta, voy a ir nuevamente a la presentación, perdónenme aquí, es la infografía que habla sobre fracking y derechos humanos, es decir, la que yo colocaba aquí en la parte de cuál es el objetivo de la guía. Entonces también mirar estas dos. Entonces mirar la información inicial, es decir, las que están en las primeras páginas que tiene que ver con el fracking Colombia y la industria petrolera. Y también mirar pues esta infografía. La idea es que a partir de esa lectura y de ese análisis, es decir, ustedes van a hacer primero una lectura para saber sobre, pues, sobre qué me está diciendo pues esa información, pero también ustedes van a ir sacando ideas que permitan contestar dos cosas. Primero, en la primera parte es cuál es su opinión, pero cuando yo hablo de la opinión es una opinión, digamos, un poquito más ampliada, que ustedes tomen elementos de la lectura y de la infografía para defender lo que ustedes van a colocar como respuesta de su opinión. Puede ser que estén a favor, puede ser que estén en contra, puede ser que les parezca que el fracking es malo, que el fracking de pronto no es tan malo y puede ser bueno porque pues necesitamos petróleo, no sé. Pero no contestar paulatinamente como las opiniones que siempre dan, que es, bueno, ¿cuál es su opinión? Pues no, pues me parece mal y ya. No, porque pues en este caso lo que quiero evaluar es cuando ustedes pueden argumentar, es decir, ¿por qué les parece mal? Y entonces ahí ustedes pueden decir por tal motivo, por este otro motivo, por este otro motivo, porque de alguna manera pues lo que pienso es esto. Eso es dar la opinión. Lo otro son respuestas muy cortas, muy sesgadas y muy, digamos, muy reducidas que no permiten entender lo que ustedes pueden pensar. Es decir, que esta primera pregunta ustedes no la van a encontrar ni en un libro, no la van a encontrar en internet, porque es una pregunta que quiero mirar, es saber que ustedes qué piensan. Con relación a la segunda pregunta, es decir, a la parte B primer numeral, es la pregunta es ¿qué entiendes por derechos humanos? O sea, ustedes que entienden cuando escuchan esa palabra que últimamente está siendo utilizada pues con relación a todo el proceso de paro nacional, ¿no? Hablan de que la violación de los derechos humanos, que la gente está indignada porque pues esos derechos vitales, esos derechos básicos de base, pues no se están cumpliendo. Entonces, aquí aducimos con derechos humanos y a partir de la infografía, pues cómo estos de alguna manera afectan al utilizar una técnica como el fracking. Entonces, aquí la idea es que también con sus propias palabras intenten de alguna manera pues explicar eso. Bien, pasemos a la siguiente. La parte C, lo que van a hacer es analizar un poquito el mapa. Este es el mapa de Colombia, ¿cierto? Y pues aquí yo lo que ya calco, digamos, ya deben saber más o menos, son las regiones, los departamentos, que queda hacia el norte, hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el sur, ¿cierto? Y pues lo que van a hacer es, de acuerdo a este mapa, van a mirar en qué regiones podrían ser afectadas por el fracking. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Este mapa lo que me muestra es los posibles lugares donde pueden haber yacimientos no convencionales, los cuales pueden ser, digamos, extraídos, digamos, que pueden ser digamos, utilizados a través de la técnica del fracking. Entonces miremos cuáles podrían ser aquellas regiones o departamentos o municipios, bueno, acá no se alcanza a ver municipios, departamentos puede ser, que se verían de alguna manera, digamos, afectados. Que hay algunos nombres de municipios, aquí hay algunos nombres de, digamos, de reservas que ya se tienen, pero pues la idea es que se mire de pronto cuáles podrían ser las regiones que se podrían más ver, digamos, de alguna manera verse más afectadas, dado el caso de que el fracking pues continúe como está ocurriendo en este país, ¿no? Ahora, la parte de, pues simplemente es ya comenzar a dar una conciencia, digamos, ambiental con relación al fracking y hablar sobre las consecuencias ambientales. Entonces yo les plasmo aquí, digamos, dos posturas, una desde la parte de las comunidades rurales, es decir, las personas que se verían directamente afectadas por ese proceso en nuestro país, en este caso el campesinado, ¿no?
Entonces, como para que ustedes puedan mirar de pronto aquí cuáles las posturas, el riesgo pues que tiene con relación a la contaminación de las aguas, también los peligros pues de utilizar sustancias contaminantes, los residuos tóxicos y radioactivos que se pueden ocasionar enfermedades y pues las amenazas pues al dañar el medio ambiente y que de alguna manera pues digamos, procesos como el ecoturismo, procesos como que del paisaje que se pueda ver, pues se puedan ver afectados. O sea que hay una posición, la pueden tener en cuenta a la hora de pronto de contestar cuáles pueden ser las consecuencias o afectaciones ambientales. Y pues aquí también yo presento un poquito otra infografía que habla sobre por qué hay un rechazo del fracking en Colombia. Y aquí ustedes observan una serie de consecuencias o de por qué se rechaza desde la parte ambiental el fracking y puede ser una de las respuestas que ustedes pueden colocar. Lo importante de aquí es que, digamos, unas posturas que se puede tener es que de alguna manera pues el fracking va a afectar nuestros ecosistemas de todas estas maneras, tanto pues en esta infografía como en la anterior y pues de alguna manera debemos nosotros procurar por la defensa y la recuperación de nuestro campo y por la soberanía popular y la soberanía, digamos, de cada uno de los territorios. Ahora, el segundo punto, pues es sencillo, simplemente es hacer una consulta, pero ¿qué es lo que espero que ustedes consulten? Porque es que a veces como que colocan hidrocarburos propiedades o colocan hidrocarburos y simplemente colocan el primer párrafo, entonces lo que deben buscar es lo siguiente, entonces van a consultar y aquí van a buscar primero es qué son los hidrocarburos, las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos, las principales fuentes de los hidrocarburos en el planeta Tierra y la nomenclatura general, digamos la más básica que ustedes encuentren con relación a los hidrocarburos. Aquí yo voy a hacer, digamos, una pequeña explicación. Recordemos que en química hay dos químicas, la inorgánica y la orgánica. Dentro de la química orgánica pues están todos aquellos compuestos derivados de un átomo muy importante que es el átomo de carbono y es la unión de ese carbono con diferentes elementos para formar unas sustancias químicas que tienen una característica en común, que forman digamos unas sustancias, unos grupos funcionales y que de alguna manera pues hacen parte de la química de la vida, de la química general, de la química que hace parte, digamos, de los procesos biológicos, etcétera. Los hidrocarburos simplemente, cuando ustedes lo encuentren, van a encontrar que es una serie de compuestos que están categorizados por estar constituidos principalmente por dos tipos de elementos, es decir, carbono e hidrógeno, es decir, son, digamos, dentro de los compuestos orgánicos los más simples, pero que, digamos, estos enlaces que pueden formar los hidrocarburos solamente con carbono e hidrógeno tienen, digamos, un alto impacto energético y de ahí, pues, su valor o su principal valor económico y de riqueza, ¿no? Los hidrocarburos pues lo podemos asociar al petróleo, ¿cierto? Dentro del petróleo es una de las principales fuentes. Los hidrocarburos, digamos, sufren algunos tipos de reacciones químicas que son muy comunes, por ejemplo, la combustión, el metano o el gas natural que utilizamos en nuestra casa, la reacción química cuando prendemos un fósforo y prendemos en este caso el gas natural, pues para utilizar esa energía que hace parte de los hidrocarburos. Entonces la idea es que ustedes miren cuál puede ser la nomenclatura general. Los hidrocarburos se pueden clasificar, desaconsejo que se enfoquen en la nomenclatura de un tipo de hidrocarburos que se denominan los alcanos o alquenos o alquinos, pero en este caso puede ser los alcanos, que de alguna manera general digamos que son como los compuestos más simples y más sencillos que se presentan dentro de la química orgánica, ¿no? Siguiente. Entonces, la pregunta número 3. La pregunta número 3 es sencilla, es elaborar una ficha informativo. Es como los que ustedes observan aquí. ¿Sí? En este caso, esto es una ficha informativo sobre la importancia del reciclaje y este es una ficha informativo que busca dar la importancia del cuidado del medio ambiente. Entonces la idea es que a partir de lo que ustedes leyeron, de la opinión que ustedes tienen, pues van a hacer una ficha así bien bonito, puede ser en un pliego, puede ser en medio pliego, sí, no debe ser en una hoja,
porque el afiche no va a caber en una hoja, debe ser en medio pliego o en un cuarto de pliego o en un octavo de cartulina, y van a elaborar la ficha teniendo pues en cuenta que una ficha pues debe tener tanto, digamos, material audiovisual, visual, es decir, representaciones gráficas, como letras que me permitan dar la intencionalidad de ese afiche. Ese afiche debe ir relacionado con el fracking en Colombia. Ahí ya lo dejo a su imaginación. En este caso sí hay que hacerlo. Entonces, para aquellos que les gusta hacer en Word mucho, pues en este caso sí les va a tener que hacer de manera a lápiz y papel, por favor. Y creo que este es el punto número 4 que tiene que ver con, ahora sí nuevamente vamos a retomar los hidrocarburos, pero en este caso pueden consultar, ¿cierto? Cómo utilizamos los hidrocarburos en la vida cotidiana, es decir, todos los derivados del petróleo, cómo se pueden utilizar. Y la idea es que ustedes consulten una reacción química en la cual pues se utiliza algún hidrocarburo en la vida cotidiana. Ojo aquí, es reacción química, pero no es consultar cuál es la reacción química que ocurre. Es escrita, no es describir el proceso, sino más bien es escribir la ecuación química. O sea, es decir, van a buscar una reacción química, puede ser por ejemplo X reacción química, esta es la ecuación química, y dentro de esa ecuación química van a identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos de la reacción. Entonces, por ejemplo, con relación a eso, pues aquí estoy mostrando un ejemplo, es la reacción del metano con el oxígeno, un hidrocarburo, ¿cierto? Para producir CO2 y agua. Digamos, esta reacción donde ocurre normalmente, pues en nuestras estufas, ¿no? Para los que contamos, digamos, con gas natural. Entonces, observen, solamente lo que deben investigar es la ecuación química, bien, identificar cuáles son los reactivos, identificar cuáles son los productos. Mirar que este es un hidrocarburo, observen, está constituido por carbono e hidrógeno, y mirar que una de las reacciones químicas más importantes de los hidrocarburos es esta, la que produce la combustión por medio del oxígeno. Aquí hay un producto que de pronto no se escribe, que es la luz y el calor y la energía, pero que sabemos que es implícito de la reacción. Bien, entonces la idea es que ustedes intenten realizar de la mejor manera, que quede entendido que pues lo más posible es que si están viendo este video, pues esta reacción ya no cuenta. Entonces miren otras reacciones que ocurren de los hidrocarburos que yo puedo aplicar. Si se han dado cuenta y se han sido muy juiciosos con sus sesiones, han leído las sesiones, se han dado cuenta que en las reacciones anteriores he planteado algunas. ¿Sí? Entonces podrían también sacar algunas de las anteriores guías que han desarrollado. Entonces les agradezco mucho. Cualquier pregunta me la hacen saber. Creo que esta guía es un poco más sencilla que la anterior que tenía que ver con una reacción química y un cálculo estequiométrico. Y espero que pues este video les pueda servir para poder realizar la sesión número 2 de química. Muchísimas gracias por su atención.